Preocupación existe por el aumento en las cifras de secuestros, especialmente en la región metropolitana, las que experimentaron un alza de un 28% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, para hablar de otros temas también, estamos ya en contacto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Voy primero con esto, pero atendiendo también a la contingencia, estábamos con un contacto del Centro de Justicia. Se decreta por parte del juzgado prisión preventiva para el joven venezolano imputado, presunto autor. Obviamente hay una investigación ahí. ¿Cuál es la evaluación que tienen como ministerio de y también de la detención de otros implicados en el secuestro del exalcalde de Macul? Bueno, lo primero es, tal como señalamos en el Ejecutivo, este era uno de los temas relevantes en la forma dado la forma y modo en que se cometió este delito, pero especialmente por el rol que cumplió la Policía de Investigación y específicamente la VIPE. Es una buena noticia, no solo la detención, sino que el control de detención. Probablemente ustedes ya saben que en el contexto de los antecedentes disponibles, la persona detenida, que es un ciudadano extranjero, tiene distinta participación en este delito, es decir, está vinculado al transporte, a la comunicación y también a la custodia respectiva. Hay otros sujetos implicados respecto a los cuales la policía lo tiene identificado y respecto de los cuales la investigación avanza. Quiero llevarlo a un punto general en ese sentido, tiene que ver con los secuestros, ¿no? Y esta información que entrega la Fiscalía, el equipo ECO, del aumento. Me imagino que siempre hay preocupación, digamos, por este tipo de delitos, que hace años, digamos, era más bien bastante eximio en número en cantidad, en términos, pero ¿ha habido un cambio y una evolución también en términos del delito mismo, a juicio suyo, ministro? A ver, más o menos lo que dicen las cifras, para que cuando hablamos del secuestro estamos hablando de la privación temporal de libertad de una persona contra su voluntad, por cierto, sí, que la comete un tercero con algún propósito, en el fondo. En algunos casos opera el secuestro como un agravante, sería en el contexto de un homicidio con secuestro o de violación con secuestro. Pero en general, los 3, 4 grandes rubros donde se da el secuestro y que uno tiene que observar con atención son, uno, los secuestros extorsivos, es decir, aquellos que están vinculados a esa privación contra la voluntad con el propósito de obtener el intercambio de algo por su rescate, que no necesariamente es dinero, puede ser otra cosa. La segunda tiene que ver con los secuestros, los denominados secuestros express, que, ojo, nosotros los tenemos hace algún tiempo. Es decir, esa persona que es privada por menos de 24 horas, habitualmente está vinculado a esos tours delictuales, en el fondo, ¿no? Hay otros que son tipos de secuestros que tienen orden pasional, es decir, que están estrictamente vinculados a la relación personal entre la persona que comete el delito y la víctima, y ahí tenemos una cifra que también se asocia a violencia intrafamiliar. Y por último hay secuestros que están asociados a otros fines, por ejemplo, que es el caso donde se comete un robo y, entre comillas, se priva también de libertad a una persona en el contexto un camionero, de ese delito de robo, claro, donde se roba el camión y en el contexto de ese delito. Entonces, claro, ¿qué es lo relevante? Todos los secuestros son graves, ¿no? Porque es una privación de libertad contra la voluntad de una persona. Pero algunos indicadores son relevantes si es que estos están vinculados a crimen organizado. Y por eso es relevante y nosotros hemos hecho la precisión a que nosotros entendemos que se refiere el fiscal Héctor Barro, que son a los secuestros de los cuales conocimiento es de ECO, es decir, aquellos que están reportados como parte de crimen organizado, y en segundo lugar que se refieren a la región metropolitana. Más o menos, para que tenga usted un orden de magnitud, la región metropolitana representa aproximadamente el 50% del universo de secuestros, ¿ok? Pero también hay otro dato que es bien relevante. Del total de denuncias de secuestro, sí, solo son confirmados el 50%, el otro 50% suele ser descartado, es decir, son secuestros falsos. Sí, porque era falso. Entonces, o errado la dado denuncia, este contexto, ¿no? Porque eran falsos o errados, pero en realidad es alguien que reporta, sí, claro, que reporta un secuestro cuando en verdad termina siendo esa falso, persona, ¿verdad?, estaba en otro lugar. Perfecto. Efectivamente. Entonces es un secuestro no confirmado. El punto es que la policía debe investigar todas las denuncias de secuestro como si fueran reales, ¿no?
Ahora, ¿por qué es relevante lo que ha señalado el fiscal Barros? Primero doy este contexto general para entender bien a lo que se refirió el fiscal Barros. Necesario. ¿No? El fiscal Barros se refiere a un universo muy específico, pero que es genuinamente relevante, porque es un secuestro que está asociado a crimen organizado. Y eso es una observación donde ECO tiene ese tipo de delitos como también homicidios. En homicidios tenemos una tendencia a la baja, pero hay una preocupación de lo que pueda estar, sucediendo con secuestros. Y particularmente los secuestros extorsivos, ¿no? Y esa es la advertencia que nosotros entendemos que ha hecho el fiscal Barros en un contexto de movilidad de este tipo de delitos vinculados a organizaciones criminales, que nunca hay que perder de perspectiva que lo que hacen es rentabilizar sus negocios ilícitos, en el fondo, ¿no? El lugar donde maximizan sus beneficios dada su estructura criminal. Sí, y muy necesario también se agradece ese contexto, ministro, no solamente a nivel de la región metropolitana, sino a nivel nacional, para entender las distintas aristas o frentes que podría tener el delito de secuestro, digamos. Y quiero concentrarme en eso, y usted lo decía también, y lo entregaba también el fiscal Héctor Barros durante la semana. Ha habido una disminución en los homicidios, pero un aumento en los secuestros y entendiendo gran parte los extorsivos. Yo me imagino, y no quiero ponerlo como una hipótesis, porque creo que, bueno, y de mi parte no podría venir evidentemente ante lo que yo sé, que haya una baja en los homicidios porque se traslada ese delito de homicidio a ser un secuestro y que finalmente, esperemos, en todas las situaciones termine de buena manera, con la gravedad que tiene. ¿Se puede dar esa hipótesis eventualmente? ¿O estoy yendo a otro lado, digamos, para tenerlo claro? No, porque son los homicidios están vinculados a otros aspectos en el caso de crimen organizado. No son mecanismos que uno pueda ver que conectado uno de otro, que uno pueda asociar, claro, o que pueda asociar como sustituto, porque el secuestro extorsivo trata de obtener un beneficio, una renta económica directa en el fondo, ¿no? Lo que hay es que el país ha puesto, y las instituciones, el Ministerio Público, las policías, han puesto mucho foco en abordar las estructuras criminales y el delito de homicidio. Además, porque en algunos lugares está asociada a una comuna, y ni siquiera una comuna, a un par de cuadras, y eso ha supuesto intervenciones policiales muy intensivas. Los secuestros tienen otra lógica, tienen otra racionalidad, particularmente el secuestro extorsivo, porque es una oportunidad, en rigor, de rentabilidad de un negocio distinto. Claro, ojo con las organizaciones criminales, y esto es bien relevante que las personas que nos escuchan lo tengan presente. Son verdaderas empresas que lo que hacen es identificar lugares de maximización de sus beneficios para obtener recursos ilícitos y remesarlos a algún lugar. Y por eso cometen este tipo de delitos, o cometen otros que están vinculados al tráfico de drogas, pero también cometen delitos predatorios bien brutales, como la trata de personas, que es como la esclavitud moderna, esa es la gravedad que tiene, o tráfico de migrantes, pero también hay delitos asociados a recursos naturales. Es decir, hay un conjunto de delitos en los cuales se concentra la economía, las organizaciones criminales, que generan una gran cantidad de rentabilidad. Por eso, uno no solo tiene que abordar el delito que comete, sino que también los beneficios económicos que se obtienen. Ministro Cordero, déjeme llevar a otro tema, agradeciendo su tiempo, ¿no? Varios temas en carpeta, podríamos decir. Primero, ¿hay novedades, avances con respecto a una investigación que poner actualizando lo que tiene que ver con los exfuncionarios del ejército que habrían participado, lo digo en condicional, digamos, pero hay bastante evidencia al respecto del tráfico de drogas de bandas, de organizaciones criminales de tráfico de drogas en el norte del país? A ver, la investigación está avanzando. Ustedes saben que hay personas que se encuentran ya formalizadas y en prisión preventiva. El día lunes de esta semana estuvo el subsecretario de Defensa en la ciudad de Iquique. Yo el lunes en la tarde viajé a Iquique y estuve en la frontera hasta el día miércoles en la noche. El Ministerio de Seguridad Pública se querelló esta semana, como lo había anunciado, por asociación criminal y narcotráfico, y la querella ha sido declarada admisible el día de hoy por parte del tribunal. Como el Ejecutivo ha señalado, en este tema va a tener una posición inflexible y está dotado de una gravedad muy significativa para nosotros, porque, y vinculado con el tema anterior, no hay organización criminal
que pueda subsistir, sino en contextos en que tiene capacidad para corromper funcionarios públicos. Y por eso es tan relevante abordar el caso de los exmilitares de un modo tan drástico, porque eso era una verdadera estructura que se había organizado dentro de un regimiento para una logística de transporte de no cualquier droga, que es cocaína, en una situación limítrofe donde funciona el regimiento, que es uno de los países productores de droga en el mundo, ¿no? Chile limita con 2 países productores de droga, que es Perú y Bolivia, específicamente cocaína, y por eso es tan relevante tomar los delitos cometidos por esos funcionarios con tanto énfasis y tanta drasticidad. Lo ha hecho el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad ha interpuesto la querella respectiva, pero también lo ha hecho la Ministra de Defensa y el Ejército. Sí, se presenta esta querella por parte del Ministerio de Seguridad Pública contra estas personas y contra, me imagino, quienes resultan responsables, pensando eventualmente de que haya una red más amplia, digamos, desde este destacamento del Ejército, recordando que el Ejército, de hecho, fue el que comienza con la denuncia de la Fiscalía sobre este tema. Así es, a propósito de una investigación interna, logra esa detección, realiza la denuncia al Ministerio Público. Hay elementos que son claves de detectar, que es el contacto con la droga. La fiscal ya ha señalado públicamente que esta droga venía de Bolivia y por eso es tan sensible esta situación en la zona fronteriza, y enseguida es cuáles eran los destinatarios, ¿no? Y la pregunta es si esta estructura solo cumplía fines de transporte, que es una de las partes logísticas más relevantes en el tráfico de droga, o tenía otros aspectos asociados que forman parte de la investigación, o asociados a la comercialización inicial, o también vinculada a la distribución. Y por eso también es contra todos los que resulten responsables de esa red que podría comprometer a más funcionarios públicos o no, pero hoy día está puesto el foco en esos exfuncionarios del Ejército. Sí, y es bien importante lo que usted ha dicho, lo ha dicho en reiterada ocasión, y también la ministra de Defensa, Adriana del Piano, en términos de la aún mayor gravedad que tiene este caso en particular, porque finalmente es un germen de corrupción, un germen donde el crimen organizado ingresa a una institución donde no sé si hay muchos antecedentes en épocas pasadas, digamos, de que haya sucedido, ¿no? Y bueno, y experiencias, para qué decir, en otros países de la región, de América, donde efectivamente ese ha sido el punto de inflexión donde el crimen organizado va ganando aún más terreno. Claro, los antecedentes que tenemos previamente son de algún funcionario de Fuerzas Armadas o de las policías asociada a alguna organización, o por cohecho, o porque ha participado en algún evento en específico, pero nada equivalente a esta estructura. Y lo segundo es lo que usted hace referencia. La experiencia en el continente, es decir, en América Latina en su integridad, es que las organizaciones criminales, es muy relevante para ellas las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Y por eso es tan importante que los mecanismos de control interno operen adecuadamente, en el fondo. En el caso del Ejército lo ha hecho, en el caso de Carabineros, la Policía de Investigaciones también. Pero yo creo que esto hay que mirarlo desde esa perspectiva, es decir, de una perspectiva de que tenemos organizaciones estructuradas que generan muchos recursos, que son ampliamente rentables en esas economías ilícitas, y por lo tanto los mecanismos de control interno y las doctrinas institucionales en términos de prevención de actos de corrupción son tan significativas y que tienen que ir adaptándose permanentemente. Sobre todo en zonas en las cuales pueden existir puntos de contacto, ¿no? Uno tiene que evitar que el contacto se transforme en contagio, claro. Y esa es parte de la política pública central de las instituciones de control. Por un lado de los controles internos y por otro lado de las instituciones de control externo también. En esto yo también quiero reconocer, Ministro, y todavía no la labor que ha hecho la Contraloría Contraloría en un conjunto de auditorías. Nosotros no tenemos antecedentes de que eso se esté dando, pero lo que demuestra la experiencia comparada es que al primer caso o a los casos relevantes uno tiene que tomarlo con mucha preocupación y manifestar explícitamente que es relevante. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es minimizar este tipo de casos, porque lo que tenemos que hacer es controlarlos adecuadamente. No podemos llegar a un punto de no retorno, porque esos puntos de no retorno en la región, en América Latina, han tenido costos muy significativos para la sociedad desde el punto de vista de los efectos corrosivos que generan la corrupción en las instituciones esenciales para el funcionamiento del cumplimiento de la ley, en el fondo, ¿no? Sí, claro.
Claro. Ministro Luis Cordero, por último, agradeciendo su tiempo. Usted se le preguntó durante la mañana para profundizar brevemente la solicitud de extradición, de hecho, que ya se va procesando para el regreso a Chile de Manuel de los Santos, Martín de los Santos, perdón. ¿Espera desde el gobierno que sea una situación expedita, considerando también lo que ha sido experiencia anterior con Brasil? Quizás no en este tipo de casos en particular, pero sí casos de extradición. Sí, a ver, nosotros en general las policías tienen una muy buena cooperación internacional, al igual que el Ministerio Público. Buena parte de la localización de esta persona ha sido posible porque tempranamente, el mismo día que se decretó la prisión preventiva, la Policía de Investigaciones se comunicó con la Policía Federal de Brasil para la localización de esta persona, y eso ha permitido identificar la forma en que se movió y el lugar donde se encontraba. Lo segundo es que, dado que existió intervención jurisdiccional, es necesaria la solicitud de extradición, y las experiencias que el Ministerio Público tiene en el último tiempo para este tipo de asuntos es bastante expedito. Nosotros esperamos que en este caso también lo sea, por las características del caso, por el impacto que ha tenido en el país, por la preocupación por lo que significa desde el punto de vista de la violencia utilizada y de la forma en que se ha quizá puesto en evidencia una persona que no tiene respeto por la institucionalidad y por el cumplimiento de la ley, en el fondo. Ministro Luis Cordero, agradecerle su tiempo y esta conversación. Que le vaya muy bien, ministro. Esté muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.